Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les va a interesar, y que de hecho, me han estado preguntando bastante en los comentarios y en mis redes sociales. Hoy vamos a descifrar un misterio, a desvelar una identidad, a echar un vistazo a esa persona especial que ha causado cierto impacto. Verán, hace poco subí una foto, nada del otro mundo, una foto casual, pero en la que aparecía alguien que obviamente llamó la atención. La pregunta que no ha parado de sonar es, Kerem, impactado, ¿quién es esa persona especial en la foto? Así que después de mucha expectativa, mucha especulación y mucha curiosidad por parte de ustedes, he decidido que es hora de contarles la historia. Antes de que empiece con el chismecito, por favor, si eres nuevo por aquí y te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte. Dale al botón rojo de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo regularmente y me encantaría tenerte como parte de esta comunidad. Y para los que ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo continuo. Sus comentarios y likes son los que me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. La persona que me acompañaba en esa foto, ¿cómo decirlo? Bueno, para empezar, quiero aclarar que no hay nada romántico en el asunto. No estoy saliendo con nadie, por lo menos no en el sentido tradicional de la palabra. La persona en la foto es alguien muy cercano a mí, alguien a quien quiero y admiro muchísimo, y alguien que ha tenido un impacto significativo en mi vida. Pero no es una pareja, ni es alguien con quien tenga intenciones románticas. De hecho, para ser completamente honesto, la relación que tengo con esta persona es mucho más valiosa y significativa que cualquier romance pasajero. Es una relación de amistad profunda, de mentoría, de apoyo incondicional. Es alguien que ha estado ahí para mí en los momentos más difíciles, y también en los momentos de alegría y celebración. Así que, sin más rodeos, la persona en la foto es mi prima, Aisé. Sí, lo sé, quizás no es la revelación explosiva que muchos esperaban, pero la verdad es que Aisé es mucho más que una simple prima para mí. Ella es como una hermana mayor, una confidente, una guía. Crecimos juntos, compartimos incontables aventuras, risas y lágrimas. Y aunque nuestras vidas nos han llevado por caminos diferentes, nuestra conexión sigue siendo tan fuerte como siempre. Aisé es una persona increíblemente talentosa, inteligente y compasiva. Siempre ha sido un modelo a seguir para mí, y me ha inspirado a ser la mejor versión de mí mismo. Desde pequeño he admirado su determinación, su perseverancia y su capacidad para superar cualquier obstáculo. Ella es una de esas personas que irradian luz y positividad donde quiera que van. Recuerdo que cuando estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida, hace unos años, Aisé fue quien me tendió la mano y me ayudó a salir adelante. Ella me escuchó sin juzgarme, me dio consejos sabios y prácticos, y me recordó mi propio valor y potencial. Sin su apoyo, no sé dónde estaría hoy. Además de ser una gran amiga y confidente, Aisé también es una artista talentosísima. Ella es pintora y sus obras son absolutamente impresionantes. Tiene una habilidad increíble para capturar la belleza y la emoción en sus lienzos. De hecho, muchas de las ideas creativas que tengo para mis vídeos vienen inspiradas por las conversaciones que tengo con ella sobre arte y creatividad. Cuando le conté sobre la foto y la reacción que había causado, Aisé se rió mucho. Le pareció muy divertido que la gente estuviera especulando sobre nuestra relación. Pero también se sintió halagada de saber que era considerada una persona especial en mi vida. Y la verdad es que lo es, sin ninguna duda. Aisé ha sido una gran influencia en mi vida personal y profesional. Me ha enseñado la importancia de la perseverancia, la honestidad y la bondad. Me ha animado a seguir mis sueños, a no rendirme ante los desafíos y a siempre mantener una actitud positiva. Ella es un verdadero ejemplo de lo que significa ser una buena persona, y me siento muy afortunado de tenerla en mi vida. Ahora entiendo que algunos de ustedes quizás estén un poco decepcionados porque la revelación no fue más dramática o emocionante. Pero espero que puedan apreciar la importancia de las relaciones familiares y la amistad verdadera. A veces las conexiones más significativas y valiosas son las que tenemos con las personas que nos han conocido desde siempre y que nos aman incondicionalmente. En un mundo lleno de superficialidad y relaciones efímeras,
es importante valorar y cultivar las amistades verdaderas y las relaciones familiares sólidas. Estas son las que nos dan fuerza, nos apoyan y nos ayudan a crecer como personas. Y Aisé es una de esas personas clave en mi vida. Quería compartir esto con ustedes porque creo que es importante ser honesto y transparente con mi audiencia. Ustedes son parte de mi comunidad, y me gusta compartir con ustedes tanto mis éxitos como mis desafíos, mis alegrías y mis preocupaciones. Y Aisé es una parte fundamental de mi vida, así que era justo que la conocieran un poco mejor. Espero que esta pequeña historia les haya inspirado a valorar y apreciar a las personas especiales en sus vidas. Ya sean amigos, familiares, mentores o compañeros, esas personas que nos brindan su apoyo, su amor y su amistad son verdaderos tesoros. Y ahora, para aquellos que estén interesados en conocer más sobre el trabajo de Aisé como artista, les dejaré un enlace a su página web y a sus redes sociales en la descripción del vídeo. Estoy seguro de que les encantará su arte tanto como a mí. En resumen, la persona especial en la foto es mi prima Aisé, una artista talentosa y una amiga increíble que ha tenido un impacto significativo en mi vida. No hay romance en la historia, pero sí mucho amor, amistad y apoyo incondicional. Espero que esta revelación les haya gustado y que les haya inspirado a valorar las relaciones importantes en sus vidas. Quiero agradecerles de corazón por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que sus comentarios y sugerencias son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones y preguntas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus mensajes y responder a sus preguntas. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like y compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a llegar a más personas y a construir una comunidad aún más grande. Y si aún no se han suscrito a mi canal, no esperen más. Hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo continuo. Ustedes son los mejores y me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Bien. Sé que algunos estarán procesando la información. Una prima, quizás estén exclamando frente a la pantalla. Lo entiendo. La expectación era alta, lo sé. Pero a veces las mejores historias son las que no esperábamos, ¿verdad? Y la historia de mi relación con Aisé es, sin duda, una de esas. De hecho, ahora que lo pienso, la magnitud de la reacción a esa simple foto me ha hecho reflexionar mucho sobre la importancia que le damos al romance, a las relaciones de pareja, en nuestras vidas y en la sociedad en general. No me malinterpreten, creo en el amor romántico, claro que sí. Pero creo que a veces eclipsa otras formas de amor igualmente valiosas, igual de enriquecedoras. Y la amistad, el amor familiar, son pilares fundamentales que a menudo pasamos por alto. Piénsenlo por un momento. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias sobre princesas esperando ser rescatadas por un príncipe? ¿Cuántas películas románticas nos muestran que la felicidad plena solo se encuentra en los brazos de otra persona? Es un mensaje constante, omnipresente. Y si bien no hay nada inherentemente malo en ello, sí creo que nos limita a una visión estrecha de lo que significa vivir una vida plena y feliz. Aisé, por ejemplo, nunca me ha rescatado de un dragón, ni me ha ofrecido un castillo, pero sí me ha rescatado de mis propios miedos, de mis propias inseguridades. Me ha ofrecido un refugio seguro donde puedo ser yo mismo, sin juicios, sin pretensiones. Y eso, amigos míos, vale más que cualquier reino. Recuerdo una vez cuando tenía unos 15 años, estaba obsesionado con la idea de tener novia. Me sentía incompleto, como si me faltara algo esencial para encajar, para ser feliz. Y claro, estaba convencido de que tener una relación romántica me convertiría en una persona más interesante, más valiosa. Aisé, que siempre ha sido muy observadora, notó mi angustia. Me invitó a tomar un café. Y me dijo algo que nunca olvidaré: Kerem, no necesitas a nadie para ser completo. Ya eres valioso, ya eres interesante. Enfócate en descubrir quién eres realmente, en perseguir tus pasiones. El amor llegará cuando tenga que llegar, pero no lo busques como si fuera la única fuente de felicidad. Ese consejo simple pero profundo cambió mi perspectiva.
Dejé de obsesionarme con la idea de encontrar una pareja y empecé a concentrarme en mis estudios, en mis hobbies, en mis amigos. Empecé a construir mi propia vida, a definirme por mis propios méritos, no por mi estado sentimental. Y por supuesto, Aisé estuvo ahí para apoyarme en cada paso del camino. Me animó a explorar mis talentos, me dio consejos prácticos sobre cómo mejorar mis habilidades, y me celebró cada pequeño logro. Ella fue mi mentora, mi confidente, mi animadora número 1. Ahora que soy mayor y tengo más experiencia, entiendo lo afortunado que soy de tener a Aisé en mi vida. No solo es una prima, es una amiga incondicional, una guía sabia, un ejemplo a seguir. Y sinceramente no creo que ninguna relación romántica pueda igualar la profundidad y la solidez del vínculo que compartimos. Sé que algunos de ustedes quizás estén pensando, está bien, Kerem, entendemos que quieres mucho a tu prima. Pero, ¿qué pasa con el romance? ¿Nunca te has enamorado? ¿No crees en el amor romántico? Por supuesto que creo en el amor romántico. He tenido mis experiencias, mis crashes, mis desilusiones. He sentido la mariposa en el estómago, el corazón acelerado, la euforia de un nuevo comienzo. Pero también he aprendido que el amor romántico no es la única forma de amor, ni la más importante. Creo que el amor en todas sus formas es esencial para nuestra felicidad y nuestro bienestar. Necesitamos amor familiar, necesitamos amor de amigos, necesitamos amor de pareja, necesitamos amor propio. Cada uno de estos tipos de amor contribuye de manera diferente a nuestra vida, y todos son igualmente valiosos. Y hablando de amor propio, Aisé también me ha enseñado mucho sobre la importancia de quererme y aceptarme tal como soy. A lo largo de mi vida, he luchado con mis propias inseguridades, con mis propias dudas. He sentido la presión de encajar, de cumplir con las expectativas de los demás. Pero Aisé siempre me ha recordado que soy valioso tal como soy, con mis virtudes y mis defectos. Me ha enseñado a celebrar mis éxitos, a aprender de mis errores, y a no compararme con los demás. Me ha ayudado a construir una autoestima sólida, a confiar en mis propias capacidades, y a perseguir mis sueños con valentía. Recuerdo una vez cuando estaba a punto de rendirme en un proyecto que me importaba mucho, Aisé me dijo, Kerem, tú eres capaz de hacer cualquier cosa que te propongas. No te dejes vencer por el miedo o la duda. Confía en tu talento, en tu perseverancia. Y si necesitas ayuda, siempre estaré aquí para apoyarte. Esas palabras me dieron la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Y gracias a su apoyo y a mi propio esfuerzo, logré superar los obstáculos y alcanzar mis metas. Desde entonces he aprendido a confiar en mí mismo, a no rendirme ante la adversidad, y a siempre seguir adelante sin importar los desafíos que se presenten en mi camino. Ahora, volviendo al tema de Aisé como artista, quiero compartir con ustedes algo que quizás no sepan. Ella no siempre se dedicó a la pintura. De hecho, estudió Derecho en la universidad y trabajó como abogada durante varios años. Pero a pesar de su éxito profesional, Aisé sentía que le faltaba algo. Sentía que no estaba viviendo su verdadera pasión. Un día, después de una conversación profunda con su abuela, decidió dejar su trabajo y dedicarse por completo a la pintura. Fue una decisión difícil, arriesgada. Pero Aisé estaba decidida a seguir su corazón, a perseguir su sueño. Y con su talento y su perseverancia, logró convertirse en una artista reconocida y respetada. Su historia me inspira a mí y a muchos otros. Nos demuestra que nunca es tarde para seguir nuestros sueños, para reinventarnos, para vivir una vida auténtica y significativa. Y me recuerda que el éxito verdadero no se mide por el dinero o la fama, sino por la felicidad y la satisfacción que encontramos en lo que hacemos. Así que ahí lo tienen. La historia detrás de la foto, la historia de mi relación con Aisé, la historia de una amistad incondicional, de una mentoría inspiradora, de un amor familiar que trasciende cualquier romance pasajero. Espero que esta historia les haya tocado el corazón, que les haya inspirado a valorar a las personas especiales en sus vidas, y que les haya recordado que el amor, en todas sus formas, es el motor que impulsa nuestras vidas y nos permite alcanzar nuestro máximo potencial. Y antes de despedirme, quiero reiterar mi agradecimiento a todos ustedes por su apoyo continuo. Ustedes son mi comunidad, mi familia virtual. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, son el combustible que alimenta mi creatividad y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que una vez más, muchísimas gracias.
Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Y recuerden, valoren a sus eyes. Porque todos necesitamos una en nuestra vida.